Hola, presentamos la realización de un análisis de riesgo en una demanda civil en un caso por mala praxis médica. Para ello utilizaremos nuestra plataforma Optilex para realizar una serie de análisis que ayuden a generar una gran cantidad de indicadores que faciliten o respalden negociaciones o litigación. Primero, tenemos la demanda por mala praxis médica de un paciente contra una clínica. El paciente presenta, para efectos de simplificar, dos pruebas para demandar. La primera prueba es una prueba médica del daño causado y la segunda prueba es una referida al comportamiento iterativo deficiente de la clínica. El paciente además demanda por 600 millones de pesos. De ellos, 350 millones son asignados por gastos médicos y hay 250 millones asociados a una demanda por daño moral. Por otro lado, la clínica en su defensa presenta dos pruebas. También para simplificar, podrían ser muchas más. La primera prueba es una prueba de calificación del equipo médico y la segunda prueba es una prueba de diligencia de dicho equipo médico. El árbol básico del caso. Esta es la estructura en términos muy simples, un esqueleto simplificado de la situación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Básicamente una decisión que se debe tomar respecto de si negociar algún tipo de acuerdo o litigar. Allí tenemos conceptos claves de toda la teoría de negociación, como es el BATNA, o la mejor alternativa a un acuerdo negociado, o derechamente el acuerdo negociado que presenta la zona SOPA o zona de negociación. Si se decide litigar, ocurren básicamente, en términos simplificados, dos opciones, o perder o ganar. En el caso de ganar, viene de manera posterior la definición de los recuperos, que pueden ser altos, medios o bajos. Bueno, como mencionamos, esto es una sobresimplificación de lo que podría ocurrir y por lo tanto hay una serie de elementos que los algoritmos van a complementar para poder ampliar ya esta estructura, digamos, muy básica del análisis o la evolución del litigio. ¿Cuáles son los inputs y outputs para el caso utilizados por nuestra plataforma Optilex? Primero que nada, tenemos la evaluación de las pruebas del demandante, que es la primera etapa que implica ingreso de información a la plataforma. La segunda etapa es la evaluación de las pruebas del demandado, que implica también el ingreso de las puntuaciones de las pruebas presentadas por el demandado. En ambas partes, el trabajo del abogado es fundamental para realizar dicha evaluación. Como tercer parámetro tenemos todos los indicadores financieros vinculados al demandante y al demandado, que van a ser críticos para definir la valoración monetaria del caso en el tiempo. Tenemos por otro lado las costas legales, ya estimaciones de los tiempos de litigación en tribunales, otro parámetro fundamental, porque sabemos que en causas civiles y comerciales dichos litigios pueden ser muy demorosos, a no ser que estemos hablando quizá de tribunales arbitrales, en donde precisamente para compensar esa demora ya se exige un alto costo. También tenemos allí adicionalmente el monto total demandado. Posteriormente tenemos una valoración de los montos demandados. Tenemos entonces estas 5 zonas de ingreso de información para posteriormente obtener el reporte de riesgo numérico gráfico según todas estas pruebas presentadas. Aquí aparecen una serie de indicadores que facilitan la toma de decisiones respecto de una negociación potencial o el respaldo para ir a tribunales a litigar. Posteriormente hay otro ingreso de información interesante vinculado a una valoración subjetiva de éxito de las partes, en donde cada una de las partes o eventualmente una va a indicar su percepción personal de probabilidad de éxito. Eso va a permitir entregar un reporte de riesgo numérico gráfico, en este caso vinculado a la percepción personal que tiene el cliente. ¿Por qué razón esa cuestión es tremendamente importante? Porque en muchos casos es posible encontrar zonas de negociación aún considerando
percepciones muy sobrevaloradas respecto de lo que realmente la información objetiva probatoria dice. Por lo tanto, es aún factible, aún pensando que los participantes del litigio tengan una percepción muy sobrevalorada de su posición, es aún factible encontrar puntos de negociación, puntos de equilibrio que se correspondan con esa percepción sobrevalorada. Y precisamente Optilex nos va a permitir realizar o determinar si es posible encontrar dichas zonas para negociar eventualmente un acuerdo o bien justificar en términos técnicos un litigio. Ahora procedemos a entrar a nuestra plataforma para realizar el ingreso de la información. Lo primero que vamos a ingresar es la información vinculada al demandante. Sabemos que el demandante, de acuerdo a lo que habíamos comentado, presenta dos pruebas. Vamos a colocar acá las dos pruebas. Esas pruebas, tal como habíamos mencionado, son, primero, la prueba del daño causado, y en segundo caso tenemos una prueba de comportamiento deficiente. Ahora bien, cada una de estas pruebas va a ser valorada en términos de 5 conceptos o 5 elementos. Ellos son la importancia, solidez, equipo jurídico, jurisprudencia y juez. En esta determinación, la labor y el trabajo del abogado va a ser fundamental. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a realizar una valoración de cada una de estas pruebas en una escala que aparece identificada acá. Una pequeña explicación de cada una de ellas, son bien fáciles de entender. La primera es la importancia. La importancia es el valor en abstracto de la prueba. Esa importancia está valorada en una escala que va desde el 7 al 1. Tenemos acá desde el 7 al 1. Siendo 7 fundamental, importancia fundamental, 6 muy importante, 5 importante, de allí va bajando, 2 muy poco importante, 1 totalmente irrelevante. Entonces, esa valoración de ese tipo de pruebas es realizada por el abogado. La solidez. Solidez es la calidad técnica de dicha prueba específica y también tiene una escala que va desde el 7 hasta el 1, indicando un 7 excelente, 6 muy buena, 5 buena, 4 regular, 3 mala, 2 muy mala y 1 pésimo. Por lo tanto, acá nuevamente es el abogado el que va a tener que hacer la valoración objetiva e imparcial de dicha prueba. Lo mismo en el equipo jurídico. Ya en el equipo jurídico también tenemos vinculado a su capacidad técnica una escala que va desde el 7, siendo excelente 7, 6 muy buena y llegando finalmente a 1 pésimo. ¿Ya? Esta escala también va a valorar las actitudes técnicas de dicho equipo jurídico. Jurisprudencia. Esta jurisprudencia también apunta básicamente a lo mismo, a hacer una valoración que va desde un 7 hasta el 1. ¿Qué significa el 7? El 7 significa que dicha jurisprudencia es totalmente favorable al demandante, 6 muy favorable, 5 favorable, 4 indiferente, 3 desfavorable, 2 muy desfavorable y 1 totalmente desfavorable. Por lo tanto, si elegimos 1, queremos decir que la jurisprudencia es totalmente favorable al demandado. En este caso también nosotros ya tenemos la valoración que realiza el abogado en el caso de no tener directamente una jurisprudencia digitalizada. Y en el caso del juez, si es que se sabe que existe alguna tendencia o algún sesgo de algún juez que va a ser parte del proceso respecto de lo que potencialmente podría ocurrir. Si eso no es lo que ocurre en la práctica, simplemente vamos a indicar que se utilizará ya el valor medio de dicha escala, vale decir totalmente indiferente, nosotros no tendríamos en ese caso dicha información. ¿Qué es lo que vamos a considerar acá?
Vamos a hacer algunas valoraciones acá de forma arbitraria. Vamos a colocar un 6, vamos a decir por lo tanto que la importancia de esta prueba es bastante alta, de la prueba en general. ¿Ya? Y vamos a decir que la solidez de la prueba es un poco menor, ¿ya? Vale decir la calidad del material presentado en dicha prueba. Vamos a decir que ya las capacidades del equipo jurídico son bastante buenas, ¿ya? Y que la jurisprudencia en general está ya, hasta donde se sabe, relativamente favorable al demandante, que es lo que tenemos acá. Respecto del juez, nosotros no tenemos conocimiento, por lo tanto vamos a colocar un 4. Respecto de la segunda prueba va a ocurrir más o menos algo parecido, vamos a dejar un 6 y vamos a dejar acá nuevamente un 6. Dicho eso, vamos a pasar al demandado. En el caso del demandado tenemos exactamente la misma situación. Teníamos dos pruebas que estaba presentando el demandado, que en este caso es la clínica. La primera prueba es una prueba de calificación o competencia del equipo médico. Tenemos también una segunda prueba que es la prueba de diligencia. Prueba de diligencia del equipo médico. Y las valoraciones que se plantean son estas. Vamos a considerar un 7 acá, vamos a considerar un 6. Vamos a considerar que el equipo jurídico de la clínica es un equipo ya, de primer nivel, ya, por lo tanto vamos a considerar también un 7. Y vamos a considerar que estas dos pruebas acá, ya en términos de la importancia, esto ya no es tan no es tan importante, de acuerdo a la valoración que está haciendo el abogado. Y vamos a considerar que la solidez que trata de respaldar esta prueba ya tampoco es tan buena como la que aparece indicada para la prueba anterior. ¿Ya? Si se fijan acá, la jurisprudencia y el juez aparecen determinadas por la estimación anterior hecha para el demandante. ¿Ya? Entonces las estimaciones de jurisprudencia y juez quedan fijadas para el demandado. Es importante mencionar que las estimaciones que realiza el abogado son potenciadas generando una gran cantidad de escenarios adicionales a partir de dicha estimación. Por ejemplo, si la estimación original de uno de los factores es 5, ¿qué es lo que vemos? Que las evaluaciones aparecen repetidas o reiteradas una gran cantidad de veces, mostrando una tendencia o un comportamiento en torno a dicho valor. Aquí vemos, por ejemplo, que al generar 1000 escenarios potenciales, la gran mayoría, alrededor de un 39 o 40%, están en el valor 5. Y en 4 y 6 hay cantidades mucho menores, como podemos observar allí, 232 y 256, en 7 mucho menos y en 3 mucho menos, prácticamente no existen, evaluando en 2 y evaluando en 1. Así que si una prueba, por ejemplo, fuese evaluada en 7, lo que nosotros veremos es que al realizar dicha valoración, el algoritmo va a replicar una gran cantidad de pruebas con comportamientos similares a eso. Lo que estamos viendo acá es que prácticamente el 70% de las valoraciones hechas nuevamente por el algoritmo a partir de la valoración inicial están en torno a ese 7 o son 7. En mucho menor medida 6, en torno al 23% y 5, 63%. 3, 4, 2 y 1 prácticamente no tienen observaciones. Ocurriría algo similar. Si una prueba se valorara muy mal con un 1, va a ocurrir exactamente lo contrario. La gran mayoría de las nuevas valoraciones van a estar en el 1, hay algunas en el 2, muy pocas en el 3 y prácticamente no existen en 4, 5, 6 y 7. Entonces este concepto permite ampliar la cantidad de veces que se está haciendo la valoración. No es una única valoración. Esto, incluyendo el resto de las valoraciones que se hacen para todo el material probatorio, es lo que entrega una gran cantidad de información para permitir realizar la valoración de
muchos escenarios de forma simultánea y entregar un análisis y un perfil de riesgo. Pasamos ahora a la parte financiera. En la parte financiera vamos a considerar todo lo vinculado a costos estimados potenciales que están vinculados al litigio. Acá tenemos la información para el demandante y el demandado. El análisis también es bastante simple y vamos a realizar una serie de estimaciones que nos van a permitir ir entendiendo cómo opera y ir fijando valores para de alguna forma ir cuantificando el conocimiento que tenemos del tema o la incertidumbre que tenemos respecto a estas variables. Costo mensual en millones del abogado demandante o del equipo demandante. Vamos a asumir acá que se sabe exactamente, se pactó con el equipo demandante un monto mensual fijo de 500.000 pesos, 0.5. ¿Qué queremos decir acá? Que en este caso no existe desconocimiento, no hay incertidumbre y se sabe que hay un monto pactado de 500.000 pesos mensuales por el trabajo del equipo jurídico. Acá aparecen rangos, el mínimo, más probable y máximo. Pero estos valores, repetimos, son iguales porque este monto es fijo, no es variable. Premio por recupero. Se ha pactado para el abogado demandante un premio del 15% del recupero potencial en el caso de existir. 15% de la plata que recupera, digamos, el cliente iría para el abogado demandante. Monto mínimo ya en millones para un acuerdo aceptable. Tal como habíamos mencionado, la demanda es por 600 millones y nosotros, de acuerdo a la información que se tiene, se sabe que el demandante estaría solamente dispuesto a aceptar un cierre del caso sin demandar si recibe 120 millones. No menos de 120 millones. Entonces, tenemos la situación planteada de esa manera. Si la oferta es de menos de 120 millones, decide litigar. Si es de más de 120 millones, puede llegar a un acuerdo. El costo de capital y la tasa de interés. Estos son parámetros también muy relevantes porque dan la valoración del dinero en el tiempo. Pueden ser obtenidos a partir de información financiera normalmente disponible, ¿ya? O bancaria disponible de los mismos clientes para hacernos una idea de qué estamos dispuestos a manejar en términos del costo de capital, vale decir, cómo varía el dinero desde el futuro hacia el presente, y la tasa de interés, al contrario, digamos, cómo se aprecia el valor del dinero desde el presente hacia el futuro. Costos intangibles. Estos costos están vinculados a cualquier egreso de dinero para el cliente, cualquier pago que esté vinculado al caso, pero no esté vinculado a los pagos por trabajo, digamos, del equipo jurídico. Entonces acá nosotros vamos a colocar ya un rango variable. Esto va a ser variable, ya, pero esa variación precisamente va a representar para nosotros el desconocimiento al cual estamos enfrentados. Esto podría ser simplemente o podría vincularse a cuestiones tales como viajes, por algún tipo de procedimiento médico, digamos, tratamiento psicológico, cualquier cosa que pudiese de alguna manera implicar un egreso, como mencionamos, independientemente del trabajo del equipo jurídico. Y se está colocando este rango precisamente porque no está claro qué montos van a estar involucrados de forma mensual. Tenemos también para el demandado exactamente la misma situación. Vamos a colocar acá rangos, ¿ya?, que van a ir reflejando la información que nosotros podemos plantear. Estamos asumiendo acá que no conocemos o no tenemos claridad de los costos que implica, digamos, el trabajo del equipo jurídico, pero del demandado, de la contraparte, pero estamos colocando un rango, digamos, en un sector elevado que va entre 1 y 2 millones de pesos. Lo más probable es que esté en torno a 1,5 millones, ya el tope lo estamos colocando en 2, el mínimo en 1. El premio por recupero lo vamos a colocar en 0, ¿ya? Y el monto máximo para un acuerdo extrajudicial. El demandado ofrece 40 millones. El demandante evidentemente no los acepta porque él acepta solamente de 120 hacia arriba, por lo tanto acá hay una discrepancia clara. Vamos a colocar los mismos parámetros financieros estimados acá
y los costos vinculados a los intangibles, que también los desconocemos, por lo tanto vamos a colocar más o menos un rango amplio. ¿Ya? Precisamente ese rango, en la medida en que sea más amplio, es un reflejo de nuestra ignorancia y por lo tanto debiese ser considerado. ¿Ya? En la medida en que nosotros tengamos más conocimiento del tema, vamos a poder tomar una decisión racional. Si no tenemos conocimiento sólido o sin la dispersión de posibilidades o el rango de variabilidad es demasiado grande, precisamente ese va a ser un problema que debemos enfrentar, porque el riesgo va a ser muchísimo más elevado. Seguimos con la información, pasamos a la siguiente etapa, ¿ya? Y acá, como habíamos mencionado, nos encontramos con todos los costos legales. ¿Qué tenemos acá en costos legales? Ya los costos que involucra el trabajo del tribunal. Los tribunales no van a salir gratis y acá vamos a colocar algunas estimaciones de esos costos de forma mensual. Entre 0, 100 mil pesos y 200 mil pesos, 0.2. Ya la tasa de costas vamos a colocar acá la tasa de interés, la misma que utilizamos anteriormente, y la duración. Este parámetro también es tremendamente relevante porque es ampliamente conocido que en las causas civiles y comerciales que se dan en tribunales y no en centros de arbitraje, las duraciones tradicionalmente pueden ser extremadamente largas, pueden ser extremadamente, estamos hablando de años, ¿ya? Y esa es una cuestión, un parámetro importante. Vamos a colocar acá que se estima la duración del caso en no menos de 48 meses, vale decir, no menos de 4 años. Lo más probable es que sean 60 meses. Y como tope máximo 7 años. 84 meses. Y el monto total demandado, 600 millones. Pasamos entonces ya a la siguiente etapa. Tenemos acá la justificación técnica del monto demandado. Hay dos documentos que van a ser evaluados. Esos dos documentos son el primero, vinculado a gastos médicos, y el segundo, vinculado a una demanda por daño moral. El primero involucra un monto de 350 millones. De los 600, 350 están vinculados a gastos médicos y hay 250 que están vinculados a la demanda por daño moral. El nivel de detalle. Acá lo que se está haciendo es indicar una valoración en una escala de 4 a 0. 4 es el tope, el máximo, donde se está dando a entender de que la prueba tiene todo el respaldo técnico del caso. No hay ninguna duda en eso. Y eso podría implicar simplemente una revisión de dichos documentos y de la certeza total de que esos documentos son totalmente creíbles, como puede ser eventualmente documentos que respaldan los procedimientos médicos realizados en otra clínica, digamos, también muy reconocida, respecto de la cual no hay ninguna duda en términos de la seriedad ya, y de la formalidad del mismo. Y eventualmente acá vamos a colocar un 3 para el respaldo del daño moral. Generalmente es tal vez una de las pruebas que están más expuestas a ser criticadas respecto de el cómo es posible demostrar dicho daño. Entonces acá vamos a colocar un valor de 3 indicando, digamos, de que la prueba ya no es de tanta calidad como la anterior. Acuérdense que dicha calidad va desde 4 hasta 0. ¿Ya? Vamos a colocar acá un 3. Y finalmente, hecho esto, nosotros pasamos a realizar o a obtener el reporte de riesgo legal. Pasamos acá a las pruebas. Acá tenemos ya el reporte de riesgo legal y lo que podemos ver en esta primera parte es claramente
las probabilidades de éxito que hay para cada una de las partes. Tenemos que hay para el demandante una probabilidad de éxito del 60% y para el demandado una probabilidad de éxito del 40%. Vale decir, de todos los escenarios evaluados, hay un 60% de las veces en donde el demandante obtuvo un fallo favorable, pero hay un 40% de las veces en donde el demandado obtuvo el fallo favorable. Si seguimos bajando, nos encontramos acá con dos indicadores tremendamente importantes. Estos indicadores que están acá son lo que se denominan los valores de reserva y son la base para justificar una negociación o justificar el litigio. Ahí tenemos el recupero esperado del demandante según prueba. Vale decir, ese monto que aparece aquí, 87.4 millones, representa el valor en tiempo cero del caso según el demandante, considerando sus probabilidades de éxito, de fracaso y todos los costos que están asociados a su litigio. En términos simples, ¿qué es lo que podemos decir? Este valor de 87.4 millones podría crecer mucho más si la calidad de sus pruebas aumentara. Y si la calidad de sus pruebas disminuye, este valor va a bajar. Este valor también podría crecer mucho más si sus costos legales disminuyeran. Y va a aumentar mucho más si sus costos legales aumentan. En el caso del demandado, la situación es exactamente contraria. Este es el monto esperado o los costos esperados que él tendría, digamos, una vez terminado el caso. ¿Ya? Entonces, esto está considerando también sus probabilidades de éxito y de fracaso y todos los costos que él tiene. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acá? Estos 266 millones para el demandado van a bajar en el caso de que su probabilidad de éxito aumente. Y también van a bajar en el caso de que sus costos de litigación disminuyan. Y también los costos que tenemos vinculados a los intangibles. Tenemos acá estimaciones de los costos legales en tiempo cero. 24.4 millones para el demandante, 72.2 millones para el demandado. Estos son los costos en el tiempo cero que involucran toda la consideración en el tiempo, considerando las duraciones inciertas que tenemos allí y además considerando el costo de capital considerado para poder depreciar el valor del dinero en el tiempo, tanto para el abogado o para los costos vinculados al abogado demandante como para el abogado demandado. Acá no está considerado el fallo, sino que estos son simplemente los costos legales. Tenemos también los costos intangibles, que resultan que en ambos casos son bastante altos, y tenemos las costas legales. Acá en el caso de las costas legales es necesario mencionar de que estas costas están dadas solamente en el caso de que nosotros estemos considerando la forma en la que se están cobrando. El concepto de fee shifting es un concepto bien importante y está asociado a quién es el que va a pagar dichas costas. Normalmente en Latinoamérica el que paga dichas costas legales es el que pierde. En el caso americano usualmente esas costas se reparten entre ambas partes, en el caso británico las paga el que gana. Y acá, fíjense, tenemos los costos totales esperados. Vale decir, los costos totales, incluyendo ya los costos legales, costos intangibles y eventualmente las costas legales en el caso de haber perdido, estamos hablando para el demandante de alrededor de 50 millones de pesos. Estas costas están calculadas en tiempo cero, considerando todos los parámetros financieros. Vale decir, el costo de capital, digamos, y la duración incierta del litigio. Todo eso allí está considerado. Y las probabilidades evidentemente no, porque esos son solamente costos, ¿ya? Independientemente del resultado del caso. Lo mismo para el demandado, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos decir que cualquier persona, digamos, que decida litigar, ¿ya? Debería tener presente esto. Y acá tenemos otro concepto interesante, el tiempo máximo de litigación, ¿ya? El riesgo hacia arriba y el riesgo hacia abajo, vinculado, ¿ya? A cada uno de ellos. Y acá tenemos, si ustedes se fijan, las zonas de negociación. Esta línea azul que tenemos acá representa el valor de reserva, vale decir, el valor del caso a medida que transcurre el tiempo del litigio para el demandante.
Y esta línea roja representa el costo del caso en el tiempo a medida que transcurre el caso para el demandado. Estos son costos esperados y por lo tanto acá se define la zona de negociación que está definida acá. El piso del demandante 87.4 millones, el techo del demandado 266 millones. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar? Esta de acá, que va entre 87.4 y 266, es la zona de negociación factible, esa que normalmente se ve en los cursos de negociación pero que nunca se plantea en términos objetivos. Bueno, acá nosotros la tenemos cuantificada. Ya en los modelos de negociación esto se plantea en términos mucho más generales, pero acá lo estamos cuantificando derechamente y rápidamente. Esta línea verde que vemos acá en el medio es lo que se denomina la línea de acuerdo justo, que es equidistante de ambos casos. Es importante revisar y entender que esta zona de negociación en general va variando en el tiempo, producto que se van acumulando ya todos estos costos a medida que va avanzando. Por lo tanto, la zona SOPA, esta que va entre 87.4 como piso del demandante y 266 como techo del demandado, va variando en el tiempo. Estos valores que aparecen acá son en tiempo cero, vale decir antes de empezar el litigio. Acá tenemos información de los costos de cada una de las partes, ¿ya? Y acá finalmente aparece otra información también importante vinculada a otro concepto relevante conocido como de líneas de indiferencia. Estas líneas de indiferencia lo que están haciendo es mostrar cómo van variando, cómo se van incrementando los costos de litigación y intangibles a medida que comienza a transcurrir el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos la línea blanca representando la información del demandante y la línea amarilla del demandado. La interpretación es simple. El demandante quiere un acuerdo conveniente para él sobre la línea blanca y el demandado quiere un acuerdo bajo la línea amarilla. ¿De dónde sale esta línea blanca? Esta línea blanca sale básicamente de los costos totales esperados, que son 50 millones. Estos costos castigan el monto inicial que se desea para un acuerdo. Ese monto inicial, como sabíamos, eran 120 millones. Si nosotros restamos los 120 millones menos los 50 millones, que son los costos esperados para el demandante, ya restados de la pretensión inicial que él tiene, tenemos básicamente un monto que es un poco superior a los 60 millones que está acá. Ocurre exactamente lo mismo para el demandado. Ya el demandado no está dispuesto a pagar más de 40 millones. Ya, sin embargo, ya acá estamos castigando esa pretensión del demandado, simplemente equilibrando por los costos que a él le va a implicar no negociar y decidir ir a juicio, 100 millones más. Por lo tanto, tenemos los 40 millones más los 100 millones, estamos cerca de 140 millones. Y esto de acá define la zona de negociación solamente en base a costos. Y por lo tanto acá vemos que a medida que transcurre el tiempo, esta línea baja, esta sube y esta zona de negociación se va achicando. Esto define un tope temporal para negociar. Y este tope temporal es 20 meses, más o menos, alrededor de 20, 21 meses, que es lo que nosotros tenemos acá. Así que esto nos entrega la posibilidad de definir un tiempo de cierre del caso. Sabemos que tenemos un 60% de posibilidades de ganar para el demandante y un 40% de posibilidades de ganar para el demandado. Ahora, una situación que se da mucho en la práctica, en el caso de los litigios y las potenciales negociaciones, es considerar la percepción personal de los clientes, de los involucrados en el litigio. Optilex nos entrega dicha posibilidad y acá va a ser el cliente el que en su percepción y su apreciación personal va a considerar dichas posibilidades. Optilex estima originalmente para el demandante una probabilidad de éxito del 60% y para el demandado del 40%. Sin embargo, nosotros podemos consultar al demandante qué ocurre con esa probabilidad y él puede tener o estar totalmente convencido de que él va a ganar el caso y él va a decir, no, mi probabilidad de éxito pueden ser 70%.
Y nosotros podemos consultar al demandado y eventualmente el demandado va a decir, ¿sabe qué? Mi probabilidad de éxito creo que es del 60%. Originalmente, de acuerdo a las pruebas, era de un 40%. Si sumamos ambos dos, claramente nos suman 100%. ¿Ya? 70 más 60 me da 130%. Sin embargo, esta discrepancia, ¿ya?, que la vinculamos en términos simples, ¿ya?, y gráficos a una especie de choque de trenes, porque una parte está totalmente convencida que tiene la razón y la otra también está totalmente convencida que tiene la razón, y por lo tanto están en una situación de querer ambas ganar sin querer ceder nada. Bueno, con este concepto nosotros podemos utilizar esta posibilidad también que maneja el OptiLex para poder analizar esta situación de choque de trenes. ¿Y qué es lo que podemos ver a continuación? Lo que vemos a continuación es básicamente lo que se entrega considerando las percepciones personales de cada uno de los clientes. Y lo que nosotros tenemos acá es que tanto el demandante como el demandado tienen una sobrevaloración de su caso. Y lo que nosotros podemos apreciar acá es que de los 80 millones, el demandante pasó a 121 millones con esa percepción personal que él tiene de éxito. Y lo mismo el demandado. El demandado bajó de 270 millones a 227 millones. ¿Por qué razón? Porque él también tiene una percepción extra adicional o una sobrevaloración de sus probabilidades de éxito. O sea, el caso ahora vale más para el demandante y vale menos para el demandado. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que aún así es posible encontrar una zona de negociación. Esta zona de negociación es claramente más reducida, más pequeña, pero aún está. Y esto nosotros lo vemos acá, ¿ya? Acá está dicha zona de negociación, aún más estrecha, pero sigue estando presente. Por lo tanto, ¿cuál es la gran ventaja que tiene OptiLex? Que nos permite determinar dicha zona de negociación utilizando las percepciones de ambos, y podemos ver que en determinados casos es posible encontrar esas zonas de negociación. Es necesario también mencionar que en el caso de que esas percepciones de ambas partes sean extremadamente optimistas, vale decir que alguien dijera que tengo un 90% de posibilidad de ganar y el otro un 90% de posibilidad de ganar, allí sí va a ser muy probable que esta línea azul pase a la roja hacia arriba y esta roja baje mucho para acá. Y por lo tanto, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que no va a ser posible encontrar una zona de negociación factible y se va a justificar un litigio. Entonces, esta es una forma que nosotros tenemos de justificar de manera técnica la conveniencia de litigar o la conveniencia de negociar. Acá nosotros también finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, a medida que vamos considerando percepciones personales de ganar incrementándose en el tiempo, vemos que la línea azul nos muestra cómo va incrementándose el valor del caso para el demandante y cómo se va depreciando el valor del costo para el demandado. ¿Ya? A medida que ambos dos van teniendo la creencia de que sus probabilidades de ganar se incrementan, ¿ya? Y evidentemente tenemos la situación de choque de trenes, ya vemos que esta zona de negociación que va entre la línea roja y la línea azul se va achicando. Y podemos ver claramente que esta ya desaparece cuando ambas probabilidades son más o menos de un 80%. Vale decir, si tenemos que el demandante cree que tiene una probabilidad de ganar del 85% y lo mismo que el demandado, evidentemente ya allí va a ser de todas luces recomendable litigar, porque van a estar apostando precisamente por estar totalmente convencidos de que sus posibilidades de ganar le van a llevar efectivamente al triunfo, o van a decidirse a apostar y no va a haber una zona de negociación factible. Finalmente, mencionar algunos artículos, en particular el del profesor Norman Fenton,
un artículo muy interesante, lo pueden ubicar fácilmente en internet, en el Annual Review Statistics, Bayes and the Law. Bueno, el profesor Fenton es una persona, un matemático muy reconocido de la Universidad de Londres que se ha dedicado a todo el tema de análisis de riesgo y tiene un historial amplísimo, digamos, en todo este tipo de tópicos. Así que les recomiendo, si quieren obtener más información de todo el tema de análisis de riesgo y toma de decisiones, sin duda alguna una autoridad de las más reconocidas a nivel mundial. Así que los recomiendo. Bueno, muchas gracias y cualquier inquietud me pueden escribir al mail que aparece indicado. Saludos.